La continuidad de la conversación que empezamos hace un mes atrás, que tenía que ver con cultura de reino, sino voy a hacer un paréntesis y quiero compartirte la palabra que tiene que ver con el culto de resurrección. Hoy en este fin de semana de Pascuas es pertinente, es oportuno hablar un poquito más de lo que significa para nosotros la cruz y la tumba vacía. Y hoy quiero hablarte un poquito de lo que empezamos a reflexionar el viernes. El viernes contemplamos la cruz y vimos algo muy profundo. La pregunta que nos hacía el Señor es: ¿cuánto vale Cristo para nosotros? Y estuvimos reflexionando sobre un tema que quizás no muchas veces se suele hablar o se suele predicar. Estuvimos hablando que hubo un discípulo, Judas Iscariote, un discípulo de Jesús, que tasó la vida de Cristo en 30 monedas de plata, entregándolo para que lo maten, al mismo tiempo que Jesús estaba dispuesto a dar su vida por él y por todos nosotros. Qué fuerte, ¿no? Uno de sus amigos, de sus discípulos, tasó al Hijo de Dios por el precio de un esclavo común, al mismo tiempo que Jesús estaba yendo a la cruz a morir por Judas. ¿Cuánto vale Cristo para nosotros? Reflexionamos que si queremos descubrir el valor que Cristo tiene para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, mira la cruz. ¿Cuánto vale Cristo para tu voz? Mira la cruz. Y ahí te vas a dar cuenta que nuestro valor para Dios es incalculable, es invaluable. La cruz, su obra de amor, cuando la reconocemos, cuando nos rendimos a ese acto de amor, nos damos cuenta que Cristo es lo más valioso que tenemos. Descubrimos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y el viernes estuvimos hablando sobre esto. El que abraza la obra del Hijo, lo tiene todo. El que recibe la obra del Hijo, lo tiene todo. Así que nos dimos cuenta cuánto vale. Si no sabes cuánto vale Cristo para tu vida, mira la cruz. Y te vas a dar cuenta cuánto vos valés para el Señor. Y ahí automáticamente te rendís al amor y la gracia del Señor. Y hoy domingo estamos recordando que no solamente estamos frente a una cruz vacía, sino que también estamos frente a una tumba vacía. Y eso lo cambia todo. Porque si Jesús se hubiese quedado en la tumba, todo lo que predicamos el viernes sería un final triste. Cristo murió en la cruz. Pero el domingo vemos la tumba vacía y eso lo cambia todo. Porque hoy estamos acá para declarar que la tumba vacía nos habla que Cristo no está muerto, que Jesús está vivo, que Él ha resucitado. Jesús resucitado volvió a encontrarse con sus discípulos. Él se manifestó, Él estuvo con ellos y está entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Y hoy cantamos, Él está a la diestra del Padre, sentado en gloria y en majestad como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Jesús resucitado y glorificado, ¿qué hizo con sus discípulos? Se sentó en la mesa para compartir los misterios del reino. Y en esa misma mesa hoy estamos en este lugar. En la mesa de Cristo estamos hoy sentados frente al Cristo vivo. El Cristo resucitado, el que dejó la tumba vacía, nos invita a la mesa para que te des cuenta lo que significa la resurrección y que vivas con esperanza cada día de tu vida. Así que el tema de hoy, del cual te quiero hablar, es la mesa del Cristo vivo. En el culto de resurrección quiero hablarte de la mesa del Cristo vivo. ¿Y por qué para nosotros es importante? Porque si bien compartimos una vez al mes la cena del Señor, hoy tiene mucho significado que estemos recordando que la tumba está vacía y estemos frente a la mesa del Señor. Lo primero que te quiero hablar es un poquito sobre el significado, la importancia. La tumba vacía, la resurrección, hermano, lo cambia todo. La resurrección lo cambia todo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 17, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, es un capítulo importante en la carta a los Corintios, porque Pablo defiende la tesis de la resurrección. ¿Y qué dice Pablo?
Si Cristo no hubiera resucitado, vuestra fe sería vana, sería inútil. No tendría sentido si la tumba no hubiese estado vacía y Él no hubiera resucitado. El apóstol Pablo que dice, sin resurrección no hay evangelio. El capítulo 15, Pablo nos habla del asunto de la resurrección y él dice claramente en ese capítulo que Cristo resucitó y se mostró glorificado a sus discípulos. Y no solo dice eso, sino que Pablo revela que el Cristo que dejó la tumba vacía y que se manifestó con un cuerpo glorificado, esa nueva humanidad que mostró lo que seremos algún día cuando Él venga, no solamente se mostró con sus discípulos, sino que 1 Corintios 15 nos dice que Jesús se mostró a más de 500 personas. Y el último fue a Pablo mismo. Él lo vio. Pablo fue testigo ocular del Cristo vivo. Y él como testigo ocular dice, sin resurrección, vana es nuestra fe. Sin resurrección quedaríamos sin esperanza. Pero Cristo resucitó. Un domingo como hoy fueron, como contaba la pastora Gaby, las mujeres a la tumba para llevar especias aromáticas. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Un día como hoy, tempranito, a las 6 de la mañana, Cristo resucitó. El cuerpo de Jesús no estaba ahí y la resurrección lo cambia todo. Porque la resurrección nos muestra, es la evidencia de todo lo que Cristo logró. Quiero que recuerdes en el día de hoy, en estas Pascuas, ¿qué significa para nosotros la resurrección? ¿Qué implica? ¿Qué nos recuerda entre tantas cosas? Hoy quiero hablarte de algunas que son importantes tener presente. Por ejemplo, la resurrección nos recuerda que tu pecado ya fue pagado, fue saldado. La cruz fue el pago de la deuda. La condena del pecado fue cumplida por la muerte de Jesús. El justo por los injustos, el inocente por los culpables. Pero la resurrección es la confirmación de que esa deuda está saldada, que has sido redimido por la sangre de Jesús. Ese fue el precio de tu rescate. La tumba vacía es el recibo del cielo que dice deuda cancelada. Es Dios diciendo, el sacrificio de Cristo fue aceptado, fue perfecto, perpetuo, una vez y para siempre. Hermano, la resurrección nos recuerda, la tumba vacía nos recuerda de que no hay deuda pendiente, no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Qué importante que hoy cuando celebre las Pascuas diga, la deuda está cancelada. En la cruz dijo, consumado es. La tumba vacía nos habla que el sacrificio fue aceptado por Dios Padre. La deuda ha sido cancelada. Tu pecado, el que hiciste, el que haces y el que harás. La deuda fue cancelada. La tumba vacía me dice que no hay deuda pendiente, no hay condena para los que están en Cristo. La resurrección de Cristo también me muestra que ya la muerte no tiene la última palabra para nosotros. Mira qué importante. La palabra dice en Romanos 6:9, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder porque Cristo como ser humano podía morir, pero una vez con su cuerpo glorificado, Él estableció una nueva humanidad donde la muerte no tiene más poder sobre ese cuerpo, sobre esa nueva humanidad. Jesús no solamente venció la muerte, sino que venció aquello que nos vencía, aquello que nos estaba esperando como consecuencia del pecado, aquello que era la paga de nuestro pecado, la muerte. Jesús saldó la deuda y venció. El autor de la carta a los Hebreos es muy claro cuando en el capítulo 2, versículos 14 y 15 que dice, mira esta traducción, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir.
Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Me seguís? Se hizo humano para poder vencer a la muerte, para poder quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. ¿Qué nos recuerda Pascua? ¿De qué nos habla la tumba vacía? ¿Qué nos recuerda la resurrección? Que Jesús le quitó las llaves del imperio de la muerte a Satanás y nos libró ¿de qué cosa? Del temor y de la esclavitud a la muerte. Hermano, no vivas con temor a morir. No tengas temor, porque ahora la muerte para los hijos de Dios no es el fin, no tiene la última palabra. Nos libró. ¿Qué significa? ¿Que no vayamos a morir? Probablemente tengamos que partir si es que Cristo no viene antes. Pero la muerte no es el fin. La muerte es el paso, la transición a estar con el Señor, a ese estado eterno que está profetizado en la palabra. El pecado y la condena del pecado ya no tienen la última palabra. Por eso, como decía Gaby hoy, Él es el alfa y la omega. Tiene la primera y la última palabra. Ahora todo quedó bajo nuestros pies. Para nosotros la muerte no es el final. Ya no estamos esclavizados ni al poder ni al temor a la muerte, dice la palabra de Dios. Pero la resurrección de Cristo no solamente me recuerda que tu pecado fue saldado, fue pagado. No solamente me recuerda que la muerte no tiene la última palabra, sino que me habla de que la vida que manifestó Cristo está disponible para nosotros. La resurrección nos habla que hay una nueva vida disponible para nosotros y para todos los que le abren el corazón a Jesús. Y esto es clave, porque Jesús no vino solamente a perdonarte, vino a darte una nueva vida. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La tumba vacía me dice, hay una vida disponible, abundante, plena y eterna para los que están en Cristo. La tumba vacía no es mejorar lo viejo, es nacer de nuevo. No es maquillar tu historia, es escribir una nueva historia. Es transformarte de adentro hacia afuera, una nueva criatura. Hemos resucitado con Cristo una nueva vida. Hermano, las Pascuas nos recuerdan de que Cristo está vivo y todo lo que Él hizo posible con su resurrección. Pero también las Pascuas nos recuerdan que en la celebración de las Pascuas el Señor estableció la cena e invitó a sus discípulos a una mesa para que recuerden todo esto que te estoy hablando. Por eso la mesa del Señor es una mesa donde hacemos memoria. Las Pascuas nos invitan a una mesa, a una cena. Y si Cristo está vivo, entonces no solamente recordamos lo que pasó, sino que nos sentamos a la mesa para pararnos en todos los logros y la posición que Él nos dio como hijos de Dios. Así que lo segundo que quiero hablarte en esta mañana, no solamente recordarte sobre la resurrección, sino es la mesa a la cual estás invitado. Las Pascuas nos hablan de una mesa, invitados a recordar y a hacer memoria. Es la invitación a participar de su historia. Me encanta. La mesa es la invitación a que seas parte de la historia de Dios. Nuestro Dios ha escrito su historia y la ha dejado registrada en su palabra. Tenés que encontrarte ahí. Tenés que encontrarte en las profecías bíblicas. Somos parte de la historia cuando participamos de esa invitación. Y hoy no solamente la idea de la mesa es un símbolo para que podamos recordar, sino es tener presente que es un privilegio estar en la mesa del Rey. Y si bien hoy tenemos una mesa física donde claramente vemos la invitación, la idea es que estas Pascuas nos recuerden a vivir cada día de esta manera, con este sentir de privilegio, de agradecimiento. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? 1 Corintios 11:26 dice:
todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, ¿qué hacen? Anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, que la cena del Señor no es solamente un recuerdo, no es un símbolo vacío, no es una tradición religiosa. Es participar de lo que Cristo hizo, de lo que está haciendo y de lo que Él hará. Es participar de lo que Él hizo en la cruz, de lo que está haciendo en tu vida, pero también de lo que Él hará. Es la invitación a ser parte de su historia. Hermano, cuando tomamos el pan, recordamos que su cuerpo fue entregado, que Él ocupó nuestro lugar, que Él llevó lo que nosotros no podíamos cargar y sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir como condena del pecado. Mirá, me encanta este pasaje de Isaías y te lo voy a leer como lo dice la Reina Valera, porque me gustan las palabras que utiliza esta traducción. Isaías 53, versículo 3 al 5, ¿qué dice el profeta? Profetiza sobre Jesús. ¿Y qué dice? Mirá, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de Él su rostro? Quiero que veas cada palabra que el profeta habla como imagen proyectada de lo que Jesús iba a vivir. Quebrantado, experimentado en sufrimiento. Vos decís, David, pero no sabes lo que estoy sufriendo. Aferrate a aquel que tiene experiencia en eso, que te puede ayudar, como dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. Tenemos uno que vivió como nosotros. Pero ¿qué dice Isaías 53? Escondimos de Él su rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. ¿Cuánto vale Cristo para vos? Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! ¿Te imaginas a una persona como Isaías 700 años antes viendo proféticamente esto? Y hablando de lo que Jesús vivió y cargó, de lo que significa la muerte de la cruz y la resurrección. Isaías profetizó que Jesús sería despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le dimos la espalda, lo menospreciamos, no lo estimamos como realmente era Él. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, azotado, abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue castigado ¿para qué? Para que seamos reconciliados con Dios y tengamos paz. Sus llagas nos permiten experimentar la sanidad que hoy tenemos en Cristo. Isaías profetiza en otra parte del capítulo que Jesús no iba a tener parecer humano, su rostro iba a estar desfigurado por los golpes que recibiría. No tenía parecer humano, dice el profeta. El pan nos recuerda todo lo que Jesús vivió por vos y por mí. Qué tremendo, ¿no? Y en la mesa del Señor no solamente recordamos y hacemos memoria, sino participamos de su historia. En la mesa del Señor también está la copa de vino que simboliza su sangre. Y cuando tomamos la copa de vino recordamos que somos parte de un nuevo pacto. Somos parte de algo que el Señor estableció que es novedoso, que rompe nuestras categorías, que hace que el mundo estalle, que el orgullo del hombre se rinda cuando Él nos ofrece todo lo que estamos recibiendo hoy solo por gracia y por amor. La copa de vino nos recuerda que es un pacto de gracia, no es por nuestro esfuerzo, no es basado en lo que hiciste, ni en lo que haces, ni en lo que vas a hacer. Es basado en la obra del Hijo, en lo que Él hizo por nosotros.
La sangre derramada nos habla del sacrificio, del valor, de su obra completa. Fíjate, Hebreos 9, del 2 al 14 dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que estamos en el nuevo pacto por medio de su propia sangre, en el cual Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y así obtuvo para nosotros, ¿qué cosa? Redención eterna. ¿Por qué? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada sobre los impuros santificaban para la purificación de la carne, y eso era antes, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cómo Él no podrá limpiarnos de nuestras obras muertas, de nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo? ¿Qué dice Hebreos? Una vez y para siempre. Porque si antes el sacrificio de animales era útil, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios? La sangre de Jesús. La copa nos recuerda que la redención es eterna. Nos ha limpiado de nuestra maldad, nos alcanzó y nos igualó, porque a todos nos compró al mismo precio. Lo maravilloso de la cena, de la mesa, es que estamos todos en la misma condición, comprados por el mismo precio. Cristo pagó el precio más alto, sin distinción. La sangre, hermano, de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos recuerda que hemos sido libres del poder del pecado, porque nos limpió, nos hizo nacer de nuevo, abrió un nuevo y vivo camino. Ahora sí estamos reconciliados, ahora sí hay paz. Dios no está distante, cercano está Dios de nosotros, gracias a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús te recuerda que el pecado no tiene poder sobre tu vida. La sangre de Jesús me recuerda que fue aceptado por Dios el sacrificio. Hermano, si estás luchando con algo, recordá, el pecado no tiene poder sobre tu vida. La sangre de Jesús te recuerda que nos hemos sido libres de la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario me recuerda que la consecuencia del pecado era la muerte. Pero gracias a su sangre derramada, hoy tenemos vida eterna, no muerte eterna. La sangre de Jesús me recuerda de que seremos libres de la presencia del pecado. No hoy, pero cuando estemos con el Señor. Es una promesa, una esperanza que tenemos. Y algo muy importante que quiero hablarte en esta mañana, que en la mesa somos invitados a participar de su historia, y en las Pascuas recordamos la resurrección, el cuerpo de Cristo, la sangre. En la mesa del Señor, algo importante, hermano, las Pascuas nos tienen que recordar que estamos anunciando no solamente que Él está vivo, sino que Él va a regresar. Quiero hablarte de esto para terminar. Las Pascuas nos hablan de que Cristo va a regresar. Porque en una mesa de Pascua Él estableció la cena. ¿Y qué dice en 1 Corintios 11:26? Todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor. Pero también lo hacen hasta que Él... Cada vez que participamos de la mesa, cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos diciendo, la cruz no fue el final, porque Cristo resucitó, Cristo vive, pero también Cristo Jesús volverá. Hasta que Él venga. No estamos despidiendo a Jesús, no estamos celebrando solamente lo que Él hizo. Estamos celebrando su victoria presente, su presencia en nosotros, pero también nuestra esperanza bendita. Él regresará. Porque la mesa del Señor, la cena del Señor, es la combinación entre esperar y prepararnos. Porque la cena del Señor no mira hacia atrás, también mira hacia adelante. Porque la palabra dice, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Cada vez que participamos de esta mesa, hermano,
No solo recordamos el sacrificio de Cristo, no solamente hablamos a viva voz anunciando que Él está vivo, que Él resucitó, sino proclamamos esta verdad. Nos estamos preparando para cuando Él venga. Hoy participamos en fe, pero un día vamos a participar de la mesa de Cristo y lo vamos a ver cara a cara. Hoy lo recordamos. Y esto quizás tiene mucho significado con las Pascuas, pero un día le veremos cara a cara. Hoy celebramos que resucitó y las Pascuas nos recuerdan eso, pero la mesa del Señor no se te puede olvidar que Él viene. Y una iglesia que se prepara es una iglesia que anhela su venida. Hermano, cada vez que participamos de la mesa, nos estamos anticipando a una mesa eterna. Vos y yo participaremos de una fiesta, una celebración, todos sentados a la mesa, a las bodas del Cordero. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, estamos diciendo: gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias porque estás vivo. Queremos vivir para tu propósito, mientras esperamos y anhelamos tu regreso. Hermano, la resurrección nos dio vida, pero la esperanza de su regreso nos mantiene despiertos. La resurrección nos dio vida, pero nos mantiene despiertos la expectativa, la expectación hasta que Él venga. Así que no vivimos distraídos, hermano, no vivimos para este mundo, no vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que murió, resucitó y viene pronto a reinar junto con nosotros. Como conclusión, el viernes estuvimos frente a la cruz y vimos algo que nos quebranta el corazón y que nos conmueve, el sacrificio de Cristo, y nos damos cuenta cuán valiosos somos para el Señor, pero también cuánto vale Él para nosotros. Vimos que un discípulo de Jesús, lo tasó en unas pocas monedas, pero que al mismo tiempo Jesús decidió entregarse por Él y por todos nosotros. Y entendimos algo profundo, que cuando estamos confundidos, cuando este mundo nos distrae y a veces empezamos a vivir para nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a la cruz. El Señor nos lleva de vuelta a la cruz. Y ahí descubrimos cuánto vale Cristo para nosotros, porque Él lo dio todo. Pero hoy no estamos frente a una cruz, hoy recordamos la tumba vacía y la resurrección lo cambió todo. Porque la cruz nos habló del amor, pero la resurrección nos habla que si somos hijos de Dios, podemos caminar en victoria sobre el pecado, sobre la muerte y siendo partícipes de la historia de Dios. Hermano, hoy es un día de celebración, porque hoy es un día de victoria. Por eso decimos Cristo está vivo, porque lo creemos, porque lo hemos experimentado cuando nosotros experimentamos la vida de Cristo. Y declaramos que si Cristo venció la muerte, su victoria, como lo dice la Escritura, es nuestra victoria. Por eso Romanos 8 dice, los que están en Cristo, ¿saben qué? Son más que vencedores. No vencemos por nuestros propios méritos, vencemos por la obra de Cristo en la cruz. Su victoria, nuestra victoria. Vivimos por Él y para Él, parados en la victoria de Cristo, siendo parte de su historia, anhelando su regreso, porque pronto participaremos con Él, reinando en la tierra y compartiendo su gloria. Porque Él vive, hay perdón. Porque Él vive, hay esperanza. Porque Él vive, hay vida nueva. Pero no solo eso, hermano, recordá, porque Él vive, hay un futuro glorioso para cada uno de los que le hemos abierto el corazón. Cristo volverá. Y nosotros somos una iglesia que no solo vive recordando, somos una iglesia que espera, que anhela, que se prepara, que vive con los ojos puestos en su regreso y camina en la victoria de la cruz. Tenemos que ser una iglesia que camine de esta manera. Esta mesa es una declaración de esto. Cuando participemos hoy de la mesa, hermano, recordá lo que Él logró, la victoria que te dio. Recordá todo lo que Él hizo por vos, la libertad que te ha dado,
Celebra su victoria, porque su victoria es nuestra victoria. Pero no te olvides de alinearte a nuestra bendita esperanza, la esperanza de su regreso, porque esta mesa es un anticipo de la eternidad, que hoy por fe participamos, pero un día le veremos cara a cara. Hoy lo recordamos, pero un día seremos conocidos como Él nos conoció. Hoy celebramos que resucitó, pero seguimos celebrando y anhelando su regreso. No podemos vivir de cualquier manera. Si esto se te revela, si vas a participar de la mesa del Señor, no puedes vivir como si nada esto cambie tu perspectiva de vida o no modifique tus decisiones. No podés vivir distraídos, porque la esperanza de su regreso nos mantiene despiertos. Anhelar su venida. El Señor dice, hay una corona guardada para todos los que anhelan su venida. No podemos vivir para nosotros mismos, derrotados por el pecado, por este sistema diabólico, rindiéndonos nuestros propios deseos. No, caminar en la victoria de Cristo. Vivimos por aquel que murió y que resucitó y que viene por nosotros, viene a reinar con nosotros. Camina en victoria, hermano. Que hoy cuando abraces a tu familia y le digas felices Pascuas, que recuerdes, lo estás celebrando porque Él está vivo y su victoria es nuestra. Porque ahora sos parte de la historia de Dios. Cuando participamos de la mesa, anunciamos que Cristo murió, resucitó y viene por nosotros. Y viene con nosotros a reinar. Y mientras tanto, la propuesta de este día es que puedas caminar por Él y para Él. Que puedas levantarte en fe con la victoria que Cristo te dio. Y cada vez que te sientes en la mesa del Señor, recuerdes lo que Él hizo, lo que Él hace, pero también lo que Él va a hacer. Porque cuando estamos sentados a la mesa del Cristo vivo, no solamente recibimos su gracia, su perdón, sino que nuestro corazón se llena de esperanza. Y la esperanza que está escrita en la palabra nunca nos avergüenza. ¿Cuántos le creen al Señor? Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar.